Gracias. Seguimos con la presencia del arquitecto Henry Vicente. Él es arquitecto por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y magíster en literatura latinoamericana. Es jefe de la sección de Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar y ha sido profesor visitante de diversas universidades internacionales. Entre sus publicaciones se encuentran La ciudad invisible de Jorge Luis Borges, El vértigo horizontal, Arquitecturas desplazadas, Arquitecturas del exilio español, catálogo de la exposición del mismo título de la que fue curador, y Presencia de las migraciones europeas en la arquitectura latinoamericana del siglo XX, realizado con Juan Ignacio del Cueto. Ha recibido premios como el SICA Julius Posner, otorgado por el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura en 2008, la mención de honor en la Bienal de Arquitectura de Quito en Teoría, Historia y Crítica, y el Premio Andrés Bello de Investigación de la Universidad Simón Bolívar. Su tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura de Madrid versa sobre el exilio español en Venezuela. Le cedo la palabra a Henry Vicente. Bueno, debo primero que nada dar las gracias a todos los que han permitido y posibilitado que se dé este encuentro. Por supuesto que a Dino del Cueto por seguir, digamos, propiciando estos espacios. Debo decir que conocí a Dino, como debe ser, delante de un edificio de Candela, en Madrid, en la iglesia de Enrique del Moral, en el que participó Candela, y nos reunimos ahí, casi que simbólicamente, cuando íbamos a comenzar a trabajar en arquitecturas desplazadas, exposición sin duda imaginada, propiciada, formulada, bregada por Inés Sánchez de Madariaga, a quien le agradezco enormemente todo lo que hizo para que se diera esto, y creo que parte de los trabajos que ella realizó desde el Ministerio de Vivienda, ¿no? De todas formas voy a tratar de ser muy breve, me ha pedido Dino, pero bueno, lo que yo pienso recorrer es esto, ¿no? Es decir, una introducción, un diálogo entre el exilio y el interior de España, escolaridad, guerra y exilio, pero sin una simple mención. Por supuesto que luego aparece México, determinante, cubiertas ala e internacionalización, el Caribe, Centroamérica, Suramérica, Venezuela, por supuesto, aparte porque soy de Venezuela, simplemente, epílogo, y me he permitido colocar una adenda en esto. Por favor. Este no es Candela, este es Ricardo Rivas Ceva, otro arquitecto exiliado español que se exilió en Colombia y en Argentina, pero en esta imagen yo he querido ver como una suerte de representación de lo que fue el viaje para todos estos exiliados, de lo que significó surcar, digamos, ese mar. En la película Spice, que es una película del año 2003, uno de los protagonistas dice que hay dos tipos de viajeros, los que parten y los que regresan. Los que parten ven mapas, los que regresan se ven en el espejo. De alguna manera, todo este exilio tiene una suerte de espejo en esos regresos, muchas veces que son llegadas inconclusas o llegadas que no se dieron. Pero es que en el caso de Candela, además, tenemos un espejo casi que bizarro al ver lo que es su obra póstuma en Valencia y pensándola, digamos, desde la obra que está aquí en Xochimilco. Es decir, y esta idea del espejo aparece numerosas veces, la veremos tanto en reproducciones que hicieron estos arquitectos en su exilio, como posteriormente en sus llegadas, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que me interesa sobre todo es que el necesario proceso de transferencia que se produjo entre los arquitectos exiliados y su nuevo entorno, y caso concreto, en el terreno de lo profesional, da cuenta de un proceso que involucró un profundo nivel de diálogo y encuentro, pero también de desencuentros, adquisiciones y pérdidas. Nadie como Candela, con una producción de casi 1.500 obras, a nivel de proyectos y construcciones, a través de la empresa Cubiertas Ala, ejemplifica mejor lo que significa entender la arquitectura como una obra en colaboración,
como la resultante de un trabajo en equipo en el que se compaginan roles y actividades. Es decir, como él mismo, y lo señalaba Dino del Cueto, ha insistido perennemente en destacar, digamos, todos los créditos de todos los trabajos, tanto con quienes participó como sus colaboradores, etcétera. En Candela se da esta contraposición del elemento individual que reconocemos todos, pero a la vez una obra que es básicamente una obra producto de trabajos en equipo y en colaboración. ¿Okay? Pasa a la siguiente. Y ese, digamos, Candela deportista, también tiene su correlato en algunos de estos exiliados. Ahí vemos una imagen de Arturo Sáenz de la Calzada, practicando el lanzamiento de bala en España, y también tenemos una imagen de la ya nombrada Elvira Gascón, esposa de Roberto Fernández Balbuena, en esta Madrid de la preguerra, esta imagen hermosa de ella y su hermana delante del edificio Nuevos Ministerios, que fue el edificio donde hicimos la exposición Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, donde de alguna manera simbólicamente esta imagen nos da pie para lo que fue, como alguna periodista nombró, el regreso no de los arquitectos del exilio, sino de sus obras y sus proyectos prácticamente a casa, como fue esa exposición, aunque ellos también estaban de alguna manera presentes, ¿no? Ahora, Candela fue una Dalí sin decirlo, digamos, claramente. De alguna manera fue una muestra de ese diálogo que se dio y se comenzó a trenzar en los años 50, entre el exilio y el interior. Lo ha dicho, y hay que destacar primero que nada el trabajo de Inés Sánchez de Madariaga con Matilde Ucelay, que vimos hoy, el diálogo de un exiliado con un exiliado interior, como Matilde Ucelay, ¿ok? Pero también, si rastreamos, veremos, primero, cuáles son los primeros pasos de ese diálogo de tender una especie de puente. Se han dado, por ejemplo, en el campo literario, los trabajos que hicieron Robert Mead Jr., que fueron respondidos por Julián María, el filósofo padre Javier María, donde terciaron después en este diálogo aparecieron, por ejemplo, Guillermo de Torre, apareció José Luis Aranguren, Ramón Sender, que más bien como que criticó dicho diálogo, pero de alguna manera se tendió un puente a partir del año 51. Sin embargo, ya en 1950, Candela había publicado un artículo en la Revista Nacional de Arquitectura, que dirigía efectivamente su compañero Carlos de Miguel. Este artículo, pretendidamente técnico, cubierta prismática de hormigón armado en la Ciudad de México de marzo de 1950, exclusivamente técnico según él pensaba, causó malestar en ciertos sectores. Recordemos que en este momento todavía estaba el proceso del que ha hecho referencia Inés Sánchez de Madariaga. Ahora, no fue el primer arquitecto en publicar en la España, digamos, de la posguerra. El primero fue Francisco Azorín Izquierdo, exiliado también en México, solo que Francisco Azorín Izquierdo, que era un experto en el Esperanto, publicó en una revista esperantista en el año 49 un artículo sobre Esperanto, pero con seudónimo, con el seudónimo Azor. Ese es el primer artículo. Después viene el de Candela, que después del malestar que ocasionó este artículo, imagínense en el año 50, un artículo como este, prácticamente no volvió a interactuar hasta, pase al siguiente, por favor. Conservó ciertos puentes, por ejemplo, la comunicación con Leopoldo Torres Balbás, profesor de la Escuela de Madrid y conservador de la Alhambra, esta comunicación con Balbás, donde Balbás siempre lo definía como lamentaba no tener a Candela como compañero en la Escuela de Madrid, en donde tanta falta hace. Esta es una comunicación del año 55, en el grupo de cartas que ellos se intercambian, y donde habla siempre en términos elogiosos de Candela. No solo en este sentido, sino también en su aproximación al mundo de la estructura, que él lo ve como una aproximación humanista, y así trata de resaltarlo. Pasa al siguiente. Bueno, como se ha señalado,
en esa escolaridad, Candela imparte clases, incluso a sus compañeros, publica obras, es asistente de Luis Vega, del catedrático, etc. Pásalo así. La relación de Candela con el deporte tiene que ver con un espíritu de cultura higienista que creo que se asocia sobre todo a esa tercera generación de la que hablaba Dino del Cueto. Es decir, varios de estos representantes de esta generación eran connotados deportistas, incluso se ha hecho referencia también a Matilde Ucelay y su relación con el esquí. Bueno, como es conocido, el fin de la carrera de arquitectura para Candela y el inicio de la guerra civil fueron algo inseparable para toda su generación. Es decir, entre otras cosas, la Escuela de Madrid fue trinchera, fue casi que el límite de la batalla que se dio en Madrid. Tengo otras fotos que me dio un coleccionista de la escuela diezmada, totalmente perforada por balas, etcétera, y la irrupción de la guerra sin duda cambió todo en este sentido. ¿Por qué pongo esto? Por otro espejo. Este es el famoso pabellón que hacen CERT y la Casa en el año 37 en la exposición de París. ¿Por qué otro espejo? Porque si bien este puede ser considerado el canto del cisne de la arquitectura moderna vinculada a estas generaciones en España, a unas generaciones truncadas, etcétera, también podemos seguir lo que sugiere Miguel Ángel Valdellou. Me va a permitir leer un momentico. Miguel Ángel Valdellou ha traído a la discusión la necesidad de prestar atención a estos pasos iniciales de la arquitectura del exilio que podemos ver en esa especie de espejo de dos caras que tiene lugar en territorio francés y cuya primera cara es sin duda la ejecución del pabellón español en la exposición de París del 37. Un edificio propagandístico y racional cuyo carácter efímero y urgente parecen anunciar ya la futura dispersión y la fragilidad de todo exilio, y que tiene su revés, terrible revés. Pasa, por favor. En la segunda cara, en ese acondicionamiento del campo de refugiados de Saint-Cyprien, que realizan más simbólicamente que efectivamente Candela, Robespierre y compañía, y que como en el caso del pabellón, tiene el sentido de lo urgente, de lo provisorio, pero se trata de algo realizado ya en unas condiciones inequívocas de extrañamiento, en los que no cabe ni la expresión de las ideas, ni la aparición de la esperanza, y que hablamos de un primer proceso de desplazamiento de la arquitectura. Bien, el mítico viaje del Sinaya, al igual que se supone que hay una primera publicación del exilio que se hace en el barco, y que es uno de esos mapas para estos viajeros, las publicaciones que imprimen en el mismo barco los españoles para dar a conocer a todo el mundo algo sobre México. Todos los intelectuales escriben algo para mostrar el país al que van a venir, al igual que se supone que la gesta que se hizo en la Embajada de Chile, donde unos republicanos se asilaron y produjeron una revista que es considerada la primera revista del exilio, Luna, sin salir de territorio español. Pues ese gesto de San Ciprián, terrible, puede ser considerada una primera arquitectura del exilio. Sí, no. No, hacia adelante. ¿O debe ser que está repetido? Ok. A partir del surgimiento de Cubiertas Alas y el proceso de internacionalización, que prácticamente vino enseguida, como señala Candela, la posibilidad de combinación de que las apariencias muy diversas, en el caso de los paraboloides y hiperbólicos, es muy grande, aunque no inagotable, ¿no? Prácticamente él con su obra trata de agotar esas diversas posibilidades de combinación, como muy bien nos mostró Dino hoy. Pero al lado de esta internacionalización hay que hablar también de retomar el proyecto político que se iniciará en los años 50 y sobre todo en los años 60,
como si ese deseo utópico asociado a estas estructuras renaciera de alguna manera en ese Candela que se va haciendo muy, muy famoso. Por favor. Siguiente, sí. Esta es la foto, la misma foto que mostró Dina. Pase a la siguiente, por favor. La idea de indagar sobre Candela y sus circunstancias, propuesta en esta investigación general propuesta de Dino del Cueto, resalta no solo su relación con los lugares que habitó, con el clima cultural, formativo y profesional de cada uno de ellos, sino también con aquellos sitios en los que trabajó, participó en eventos y viajó por fines profesionales. Se reivindica, por tanto, una versión más compleja y multifacética de este personaje, alejada de cualquier simplificación. Y la experiencia vinculada a cada región que se expone a continuación significó la concreción de varias obras que nuevamente superan la estricta restricción de lo nacional. Al igual que sus cascarones, que envuelven, saltando por encima de fronteras imaginarias, el ideario de Candela es no localista, unificador y progresista, contrario a tradiciones meramente folcloristas. El mismo Candela habla sobre esas circunstancias que lo condujeron a concentrarse en la actividad constructiva y a traspasar las fronteras mexicanas. Este exiliado que ahorita se ve impelido a traspasar nuevamente esta frontera. Hemos tenido la suerte de que la decisión de llevar a la práctica una vieja afición mía haya coincidido con un cierto interés general en el mismo sentido. Y prueba de ello son las diversas obras que hizo, por ejemplo, en el Caribe. Aquí está la imagen de la casa de Enrique Borges, arquitecto cubano, con el que trabajó Candela en esta obra. Otra muestra, la capilla para la familia Núñez, que realiza con los dos hermanos Borges, con Enrique y con Max Borges, en el cementerio de Colón. El efecto logrado, cual si fuera una cortina moldeable, marca imperiosamente el lugar con el característico espacio envolvente imaginado por Candela, que es un espacio de una enorme ambigüedad entre el adentro y el afuera y que traspasa cualquier tipo de frontera. Pasa. Sí, por favor. En Puerto Rico, Candela desarrolló el proyecto de la planta embotelladora de la Bacardí como parte de la primer intento de salida al exilio de la compañía desde Cuba. Una perspectiva altamente sugestiva da cuenta de 9 estructuras de doble curvatura yuxtapuestas longitudinalmente en el espacio que conforman y sustentadas en sólidas zapatas. Igualmente había desarrollado en 1956, nuevamente con Max Borges Jr., esta propuesta para el casino de Puerto Rico. Son numerosas las propuestas y obras de Candela. Yo simplemente he seleccionado algunas muy rápidamente. Por ejemplo, en Centroamérica, entre las obras más relevantes realizadas por Candela en el país, se encuentra el Centro Hebreo de Guatemala. En noviembre de 1957, un miembro de la comunidad, cedió al Centro Hebreo un terreno para construir un templo, un club social y un colegio. La planificación del edificio se inició a comienzos del 58, contactando a Candela, quien diseñó conjuntamente con los arquitectos guatemaltecos Carlos Hassler y Jorge Montes Córdoba una estructura original para la sinagoga con columnas, sin columnas en su interior y con aspecto de una estrella de David al ser vista desde arriba. La imagen alude a una especie de tienda de campaña, que remite a ese pasado incluso de una comunidad. Pásalo, sí. Ahí tenemos la imagen. Pásalo siguiente. Uno de esos pañuelos de los que hablaba Felipe Leal esta mañana, ¿no? Hay que señalar que Hassler se había graduado en la UNAM en el año 53, cuando justo Candela comenzó a dar clase aquí.
Igualmente, hizo esta, digamos, propuesta de concha acústica con el ingeniero Mauricio Castillo Contux, destinado originalmente para Feria de Primavera, y la concha formó parte de las soluciones estructurales que los ingenieros Castillo, él y su hermano, digamos, incorporaron al paisaje urbano, al imaginario del paisaje urbano, apoyados en la obra de Candela en la ciudad de Guatemala. Bien, pasemos. En Sudamérica, por ejemplo, en Perú, el tema de los mercados fue un tema recurrente, tanto en Perú como en Colombia. Por ejemplo, el mercado de Chiclayo en Lima, que además es un mercado que, según el trabajo de María Garlux ha señalado, es una optimización del esquema del paraguas, llevándolo, digamos, a sus consecuencias límites, a través de las diversas pruebas que se van sucediendo en cada proyecto. En este caso alcanza una luz superior a la que había hecho hasta el momento, cubre un área mucho mayor a la de los proyectos que incluso había hecho en México y es considerada quizás la obra más relevante hecha en este conjunto de mercados. Debo señalar que en general en Sudamérica el imaginario de Candela se suele asociar más incluso a los paraguas invertidos que a las mismas superficies de doble curvatura. Es decir, estas imágenes de las bombas de gasolina fueron muy recurrentes y quedaron como una marca, una seña. No es que no hubiera de las otras, pero quedaron de alguna manera. Ahí está Candela en uno de estos mercados, ¿no? Pasemos a la siguiente. Por supuesto, propuestas similares, por ejemplo, para el mercado de Cali. Aquí tenemos otra versión de ese mercado de Cali en esta perspectiva, un trabajo hecho con el arquitecto Jaime Perea Pérez. Esta para el mercado de Colón, en Cali, de nuevo, buscando todas las posibilidades de estas superficies de doble curvatura. Mercado del Porvenir, quizás el proyecto más ambicioso en Cali, que lamentablemente al final se construyó de una manera distinta a la que había propuesto inicialmente Candela. En el caso de Venezuela, hay algunas obras relevantes. Una de ellas es el Club Playa Azul. El Club Playa Azul lo desarrolló en el año 56, las estructuras, digamos, exteriores y parte de los complejos que acompañan el edificio central del club. La presencia de Candela en Venezuela tiene varios referentes. Como se ha señalado, Eduardo Robles Piquer se exilió en Venezuela después de haber estado en México. Él salió por un problema judicial y tuvo que irse a Venezuela, donde se convirtió en un arquitecto paisajista relevante y además profundizó su trabajo como caricaturista bajo el seudónimo de Raz. Aquí había realizado con Candela varias obras, entre ellas esta tienda de plantas y flores, que era la adaptación de una casona en Lomas de Chapultepec. También, y debo señalar esto porque es crucial, en los años 50 en Venezuela se creó una revista llamada Integral, que era una revista verdaderamente maravillosa, una revista de vanguardia, que colocó a Candela prácticamente como su referencia. Leo algo respecto a esto. La vinculación con la revista Integral, experiencia única en cuanto a publicaciones en Venezuela por su calidad y apuestas formales. Era una revista de vanguardia asociada además, por supuesto, al cinetismo y asociada que estaba de alguna manera muy en boga. En las páginas de la revista se haría obvia la admiración por el trabajo de Candela. En el número 3, por ejemplo, se leía lo siguiente: el brillante ingeniero hispano-mexicano Félix Candela continúa afirmando su aserción de que el sistema de vigas y columnas de concreto armado es una nociva limitación del diseño y probándolo mediante construcciones cuyas formas revelan una inventiva extraordinaria. Es decir, que Candela daba un salto en este sentido de calidad y además dejaba prácticamente en desuso esta concepción del sistema de vigas y columnas. Bueno, como saben, él hace diversas, podríamos llamar hoy en día franquicias de cubiertas ala.
en todos estos países crea una cubierta Jala. Cubierta Jala de Venezuela la va a dirigir un mexicano llamado Guillermo Shelley, pero posteriormente se encargarán otro arquitecto mexicano, Álvaro Coto, y un arquitecto argentino llamado José Gabriel Loperena, que publica, por ejemplo, en la revista de Arquitectura de Venezuela, este análisis de las superficies de doble curvatura, por supuesto que basado en la obra de Candela, donde va mostrando las diversas variaciones, las diversas maneras en que se generan estas superficies, creo yo, dentro de esta línea de publicitaria que mencionaba anteriormente Ángela Giral, como podemos ver en varios ejemplos ahora. Por favor, la siguiente. Bueno, hace varios proyectos, como este proyecto para las iglesias de las Hermanitas de los Pobres, este auditorio, propuestas. Hace la siguiente. Voy un poco, porque sé que estamos ya terminando. Por ejemplo, la publicidad de Cubierta Jala aparece refrendada por algunos proyectos hechos con arquitectos venezolanos. Estos arquitectos venezolanos que contratan a Cubierta Jala para resolver aquellas propuestas donde aparecen elementos de doble curvatura o paraguas invertidos, etc. Por ejemplo, el Club Hípico de Valencia, recuperado después en un aviso publicitario de la misma empresa. Pasa la siguiente, por favor. O el Colegio de Médicos del Zulia, del arquitecto Miguel Casas Armengol, también en plena construcción y como modelo publicitario. O, por supuesto, el máximo elemento de publicidad, que es el arquitecto Candela. Entonces, los directores de Cubierta Jala de Venezuela sacan en la revista del Colegio de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, en aquel momento, estas imágenes a propósito del premio de Candela en el año 61 en Londres, ¿no? Este es el Club Playa Azul. Vamos a ver algunas imágenes de Playa Azul, de estas instalaciones hechas perfectamente frente a este litoral del norte de Venezuela. Vemos una especie de combinación de diversas posibilidades de estructuras de Candela, paraguas, superficies de doble curvatura, asociados a esta edificación y a este conjunto, y a la arquitectura del ocio, a la arquitectura de lo lúdico, como destacará en algún momento, por ejemplo, Ramón Gutiérrez, el crítico argentino, que dice que Candela llega a entregar cesura estructural a una ciudad en donde Oscar Niemeyer en ese momento está planteando una pirámide invertida apoyada en un solo punto. Entonces, Gutiérrez destaca esto, al igual que lo hizo John Loomis, cita a Candela en el trabajo que hace, esta estructura de Playa Azul, en el trabajo que hace sobre las escuelas de arte en La Habana, etc. Ahora, sobre este territorio venezolano, Candela participará en quizás una de las obras más llamativas de la arquitectura de los años 60. Es ni más ni menos que la planta del ensamblaje de la Volkswagen, que es una planta diseñada por los arquitectos de origen alemán Dirk Bornholz y Pedro Neuberger, que habían estado involucrados en un proyecto llamado el Helicoide de Caracas, y que llaman a Cubierta Jala para trabajar con ellos en esta planta situada en la ciudad de Morón. Es una planta, digamos, de ensamblaje. Me permito leer brevemente algo. Sobre este territorio se desplegará uno de los más notables momentos de la disciplina arquitectónica en Venezuela, sin concesiones hacia el mundo multicolor ofrecida por ciertas vías de la arquitectura, en ese caso americana, de la década de los 50. Los arquitectos propondrán una nave industrial con colores apagados y sobrios, inscrita, digamos, en cierta tradición nostálgica, melancólica de la factoría europea, y no en vano se trata de una industria nueva y progresista, pero que va dirigido a un mercado de automóviles como es la Volkswagen, una empresa productora de carros económicos que se prepara para el ingreso en un país que presenta una recién inaugurada democracia. El carácter serial y la modestia motriz hablan de una modernidad distinta, sustituta de la ficción de la novedad
y evitando caer en la obra fácil de cierta imagen fabril inicial. Pero sin duda el elemento que dará carácter y contribuirá al imaginario de este edificio son los paraguas que se utilizan para la planta de ensamblaje. Es una decisión crucial dentro de la obra, y esos son los paraguas con los que participan Candela y sus representantes en Venezuela. Era una obra muy ambiciosa, lamentablemente muy poco tiempo duró la producción de Volkswagen en Venezuela, y esta obra hace 5 años ya estaba en estado de abandono, pero hace 5 años, como la ocupaban, estaba llena de ocupas, pues el gobernador del estado de Carabobo optó por, digamos, para que no hubiera ocupas, pues terminó de tumbar la obra. Es decir, los paraguas, todo lo mandó al piso. Fue la solución salomónica que le encontró. Imagen totalmente artefacto, serial, etcétera. De hecho, ellos proponían que podía seguir creciendo con la adición de otros paraguas, y estos paraguas se repiten no solo en la planta de ensamblaje, sino en diversos momentos de la obra. Bien, en el año 61, como todos saben, Candela recibe el premio Perret, esto ya como epílogo. Esa concesión de este premio a Candela, de nuevo, repercute no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Pues si bien se está premiando a este arquitecto individualmente, sin duda que este premio será asumido por todo el exilio español como una especie de reconocimiento esencial, reconocimiento importantísimo, y también como una forma de visibilidad en un momento en que ha comenzado a perder parte de esa visibilidad. Y será, por lo tanto, tomado bajo esta, digamos, estrategia. Es para mí uno de los momentos, de los 4 momentos claves de reconocimiento y visibilidad de un imaginario asociado al arquitecto del exilio español. Los diversos homenajes, un momento previo, por supuesto, es el libro que escribe Bernardo Giner de los Ríos sobre la arquitectura del exilio español aquí, en Ciudad de México, en el año 52. Bueno, aquellas referencias que decía Dino de Candela, que protegía y jugaba con estas imágenes en cubiertas alas. Quiero tomar algo a partir de algo que escribe Dino del Cueto, pasando a la siguiente parte. Esta adenda que pongo es porque yo creo que el regreso simbólico de la arquitectura del exilio de España se da en el encuentro organizado por el Colegio de Arquitectos de Galicia, conjuntamente con Miguel Ángel Valdelló, en el año 75, en un momento en que todavía no ha muerto Franco, y aprovechando el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Madrid, donde se propicia esta reunión entre los 3 representantes más connotados del exilio arquitectónico español. Y si bien ellos o ya vivían en España, como el caso Bonet, o tenían varias obras en España, como el caso de Sert, o como el caso del mismo Candela, esta es la primera reunión donde se encuentran para hablar específicamente de sus experiencias en el exilio arquitectónico. Y por lo tanto, pienso yo que este es, incluso antes que el texto que escribe Arturo Sáenz de la Calzada, que es una especie de elegía de lo que es el exilio arquitectónico, pienso yo que este es el regreso simbólico de esa arquitectura al territorio español. En el caso de Candela, como dice Dino del Cueto, su obra póstuma se levantó en Valencia. Se trata de un clon poco afortunado de la hermosa cubierta que había construido 40 años antes para el restaurante Los Manantiales de Xochimilco. El bizarro edificio, digamos, congeniaba bien, sin embargo, con el espíritu de simulacro imperante en ese fin de siglo,
que veía desaparecer al arquitecto de las cubiertas envolventes. Gracias.